Levante su Biblia en esta mañana y vamos a hacer nuestra declaración. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que una vez que yo la reciba, nada será igual. ¿Cuántas veces como creyentes vivimos vidas frustradas? Porque no vemos cambio en nuestro entorno. No vemos respuestas o simplemente nuestra vida se convierte en un ciclo repetitivo de errores, malas decisiones que nos llevan a pasar las consecuencias de ello. Si nos quisiéramos poner muy espirituales y poco responsables de nuestras acciones, buscaríamos a quién culpar de nuestros errores o desaciertos. A veces actuamos de esa manera, de una manera inmadura, pero a veces actuamos de esa manera. A veces le echamos la culpa al enemigo. Es el enemigo que me quiere ver frustrado. Es un espiritillo que me hace mantenerme estancado, que no me deja accionar. Es fulanito, sultanito, que me es piedra de tropiezo para que yo no siga adelante con el propósito de Dios. Y me siento así. Pero la verdad es que todos, y usted no me va a dejar mentir, absolutamente todos tenemos la facultad de tomar decisiones que operen a nuestro favor para ver cosas diferentes, cosas mejores, cosas nuevas. El Señor nos ha dado todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos salir de cualquier situación, por difícil que ésta sea. ¿Que es más cómodo no hacer nada? Quizás sí. Pero no es saludable para tu vida espiritual. No es lo más saludable para tu vida personal. Conformarte siempre con un saldo de pérdida a tu alrededor no es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que tú siempre estés en victoria. La voluntad del Señor es que, aunque todavía quizás no veas la promesa hecha realidad en tu vida, sigas caminando en dirección a obtenerla. Esa es la voluntad del Señor. Que hay muchas cosas que de repente nos van a hacer que desaceleremos quizás en nuestra vida cristiana. Sí, habrá situaciones personales que tengamos que atender. Habrá experiencias en nuestra vida que quizás nos están debilitando, nos están desanimando. Pero es importante no detenernos. Es importante no estancarnos, sino al contrario, seguir adelante. No es el plan de Dios. Él nos ha facultado para vivir de una manera plena. Y no hablo de materialismo, porque a veces nosotros enfocamos la plenitud del Señor, la abundancia del Señor solamente en el área material. Cuando estamos hablando de una vida plena, nos estamos hablando de sentirnos efectivos, de sentirnos productivos, de sentirnos útiles, capaces en todo lo que nosotros hacemos. Déjame decirte que cuando tú te sientes de esa manera, te vas a sentir bien y te vas a sentir dentro de la voluntad del Señor. Quizás no estás en el trabajo que más te reditúe económicamente, pero cuando tú sabes que estás siendo útil, que estás siendo capaz, que estás siendo efectivo en lo que el Señor te mandó a hacer, eso te da paz. Eso te da paz. Eso te da plenitud. A veces el hacer cambios te va a llevar a romper con ciclos viciosos. Hay hábitos que nos están manteniendo estancados sin ver frutos. Hábitos de pérdida de tiempo, de ociosidad, o el creer y pensar que estamos ocupados en cosas buenas, pero que al final, si no son productivas, tenemos que pensar o preguntarnos qué tan buenas pueden ser. Yo creo que pudiera terminar aquí este mensaje. Ya Fabiola predicó, Carlos predicó, Alex predicó. Yo creo que yo ya pudiera recoger la ofrenda otra vez.
y vámonos a festejar a los cumpleañeros. El título del mensaje de hoy: cambios para una vida mejor. Antes de compartirles el pasaje clave que usaremos, quiero iniciar con una frase que leí y se me hace muy apropiado para este día. Y la frase dice de esta manera: la peor crisis de tu vida te puede dar la materia prima para tu mejor testimonio. ¿Sí lo escuchaste bien? La peor crisis de tu vida te puede dar la materia prima para tu mejor testimonio. Yo no sé, quizás tú has pasado por crisis muy fuertes, personales, familiares, pero si tú en medio de esa crisis has obtenido una victoria o has salido adelante a pesar de cualquier circunstancia, tienes un testimonio. Tienes algo que compartir a los demás. Yo recuerdo que cuando yo perdí mi trabajo, un trabajo que estaba considerando en aquellos tiempos uno de los mejores trabajos, el ser banquero y trabajar para el gobierno en México era un buen trabajo. No cualquiera obtenía ese trabajo con los beneficios que nos daba el gobierno, las prestaciones que nos daba el gobierno, seguro médico particular, aguinaldo, eran como 4 meses de aguinaldo, 3 meses de reparto de utilidades, total que eran bastantes beneficios. Y de repente me quedé sin ese trabajo. La banca se privatizó, pero esa situación por un tiempo me sacudió, pero después me hizo accionar en cuanto a buscar una solución. Y fue precisamente la pérdida de ese trabajo que me llevó a poner el negocio que durante 15 años fue nuestro sostén. Hay veces que hay crisis que nos van a sacudir y que nos van a hacer reaccionar y ver que hay otras alternativas, que no es lo que nosotros pensábamos que era nuestra seguridad, la única alternativa. Hay otras alternativas. Recuerdo que cuando nosotros estábamos encargados del centro de retiros en California, estábamos muy contentos ahí. De repente llegó el centro de salud, el departamento de salud, y comenzó a revisar la cocina industrial que nosotros teníamos y comenzó a llenar un reporte de requerimientos que nosotros necesitábamos cambiar para poder seguir operando para el público. Nosotros teníamos encima ya en ese fin de semana un contrato que teníamos que cubrir con 200 personas. Y el departamento de salud dijo: si ustedes no cumplen con todos estos requisitos y no hacen los cambios que deben de hacer, la cocina ahorita está cerrada y no la podemos nosotros abrir hasta que ustedes cumplan con esos requisitos. Mi esposa, mis 2 hijos y las personas que trabajaban con nosotros, durante un fin de semana tuvimos que trabajar hasta las 12, 1 de la mañana, haciendo los cambios que teníamos que hacer. Nos dijeron que cambiáramos el piso, nos dijeron que cambiáramos la campana, tuvimos que poner un zinc nuevo de 3 compartimientos, tuvimos que cambiar las lámparas, tenían que ser lámparas especiales, tuvimos que cambiar muchas cosas. Pero antes de que llegara el fin de semana, nosotros ya teníamos todos los requisitos que nos habían pedido terminados. Y nos quitaron el sello que habían puesto para cerrar la cocina y dijeron: bueno, ahora ya tienes una A, y esa la pusimos ahí en la ventana para que dijeran a la gente que habíamos tenido una calificación de A. Pero nos costó trabajo, nos costó dinero también. Pero si nunca hubiéramos tenido nosotros esa crisis momentánea o esa revisión, pues la cocina quizás nunca hubiera estado en las condiciones que debería de estar operando. Hay crisis que definitivamente son crisis para mejorar, son crisis para bien. Y como hijos de Dios tenemos que entender que el Señor nos da las herramientas para salir en cualquier situación. Depende mucho tu actitud, depende mucho tu sometimiento al Señor. Porque la crisis puede significar muchas veces tu tumba espiritual, tu tumba emocional, o puede también significar una oportunidad para que tú crezcas y tú te agarres del Señor y tú avances. Tú decides, está en tus manos decidir. El pasaje que quiero compartirles el día de hoy está en Juan 15:16, en la Nueva Traducción Viviente.
Juan 15:16. Dice la palabra de la siguiente manera: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y se queden con los brazos cruzados y descansen y esperen unos cuantos años. No, les encargué, dice, que vayan y produzcan frutos duraderos. ¿Y después qué? Y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este pasaje debe darnos una claridad con respecto a lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros vivamos vidas estancadas sin ver cambios. La voluntad del Señor es que nosotros demos fruto en nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, nuestra relación con Él. Dice, yo los elegí y les encargué. En la otra versión dice, y les he mandado que vayan y sean productivos. ¿De qué? De frutos duraderos, que permanezcan, que se vean, que son sólidos y firmes. Entonces el Padre, cuando vea nuestra diligencia, tuya y mía, que mostramos el ser activos, no solamente de palabras, sino que también en acción, nos proveerá todo lo que nosotros le pidamos en su nombre. El Señor ha establecido en su palabra ya la fórmula o las fórmulas para que tú y yo podamos ver el fruto sólido y duradero. No es a nuestra manera. A veces nosotros queremos que el Señor haga las cosas o producir o ver resultados a nuestra manera. El Señor ya ha establecido las maneras y las formas. Algunos piensan que el solo venir a la iglesia cada domingo es suficiente. Estamos en los tiempos donde todo nos gusta así. No nos gusta hacer colas en ningún lado. De hecho, esta generación, cuando va a ir a un lugar, primeramente busca en el Google, en internet, dónde está, cuánto valen los platillos, para cuando ya estamos al frente ahí, ya saben hasta lo que van a gastar esta generación. Cuánto valen los platillos, si hay cola de espera, todo ya sabe esta generación. Antes nosotros no, o sea, íbamos y a lo que te tocaba tenías que esperarte, ¿verdad? Y a lo que te vendían las cosas tenías que pagar. Ahora esta generación no. Estamos en la era donde la gente quiere las cosas rápido. Quieren informarse de una manera rápida. Si tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Ellos dicen, no, yo no me voy a esperar a comprar un libro para informarme. De volada se van al internet y buscan información para precisamente salir de la duda o salir quizás quizás este tipo de diferentes términos en que nosotros tomamos las cosas. Así que a esta generación le gustan las cosas a la primera. Por ejemplo, la comida rápida, entre menos preparación tenga, es mejor para ellos. Si nada más es cuestión de meter al microwave y ponerle 20 segundos, es bueno para ellos. Esta generación no quiere esperar, y muchos de nosotros los adultos también hemos agarrado eso de que entre menos esperemos es mejor. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana no quiere decir que en el momento en que tú llegas a los caminos del Señor, de una manera automática tú vas a crecer, de una manera automática tú vas a madurar, de una manera automática tú te vas a desarrollar. La vida del cristiano, la vida del creyente, la vida del discípulo es un proceso que ciertamente comienza con el primer paso de venir a los caminos del Señor, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de seguir creciendo. Amén. Tenemos que pagar el precio realmente de buscar la voluntad del Señor, y tenemos que entender que el proceso invierte tiempo, el proceso invierte esfuerzo, el proceso invierte compromiso. En el proceso nosotros vamos a invertir disciplinas, no vamos a poder tener las cosas de un día para otro. Tenemos que estar dispuestos a cumplir esos procesos que son tan necesarios para que nosotros nos desarrollemos y seamos maduros. Debemos hacer cambios para que nosotros podamos ver resultados en nuestra vida cristiana. Y eso, déjame decirte, que nos va a demandar. El hacer cambios nos va a demandar. Y quiero compartirte algunos puntos para que tú y yo podamos ver cosas mejores y podamos hacer esos cambios. Yo no sé tú, pero yo sí quiero ver cosas mejores.
Yo no sé tú, pero yo no quiero más de lo mismo. Yo no sé tú, pero yo estoy seguro de que yo confío en un Dios que es un Dios de cosas nuevas. Es un Dios creativo. No es un Dios monótono. No es un Dios aburrido. Nosotros lo encajonamos a nuestro estilo. Pero Dios es un Dios de cosas nuevas. Pero está en nosotros anhelar esas cosas nuevas. Está en nosotros el buscar esas cosas nuevas. Está en nosotros el tener ese deseo y esa hambre de que el Señor haga cosas nuevas en nuestra vida. Yo deseo cosas nuevas para mi vida personal. Yo deseo cosas nuevas para mi matrimonio. Yo deseo cosas nuevas para mi familia. Yo deseo cosas nuevas para el ministerio que el Señor ha puesto en mis manos. Yo deseo cosas nuevas para nuestra iglesia. Yo deseo cosas nuevas para esta comunidad donde el Señor nos ha puesto. Yo deseo cosas nuevas para esta ciudad. Yo deseo cosas nuevas para esta nación. Pero yo tengo que pedirle al Señor, y que ese sea el anhelo de mi corazón: Señor, yo deseo cosas nuevas. Y para ver cosas nuevas, muchas veces vamos a tener que cambiar nuestra rutina. Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. Vamos a tener que ajustar ciertas cosas que estamos viendo que no nos están dirigiendo al propósito, porque a decir verdad no estamos viendo resultados, y la falta de esos resultados, la falta de esos frutos nos pueden mantener en una frustración y una falta de ánimos. Y para ver cosas nuevas necesitamos hacer cambios, y tú y yo debemos de estar dispuestos a hacerlos. ¿O quieres más de lo mismo? Sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo. Si sigues haciendo lo mismo que has hecho por 20 años sin ver nada, vas a seguir viendo lo mismo. Y yo, como te lo dije antes, Dios no está de acuerdo a que tú sigas teniendo ese balance. Ese balance de pérdida no es la voluntad del Señor. El primer punto que yo quiero compartirte el día de hoy es que tú y yo tenemos la mejor ayuda para hacer los cambios. Tenemos la mejor ayuda para hacer los cambios. Segunda de Corintios 4, versículos 6 y 7 de la Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios, dice, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que tienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene ¿de quién? De Dios, no de nosotros mismos. A veces se nos olvida que el primer cambio que tú y yo experimentamos ocurrió de una manera milagrosa. Tú y yo vivíamos en oscuridad, vivíamos en engaño, en extravío, pero al venir a Cristo conocimos la luz, y el velo que nosotros teníamos que nos mantenía ciegos fue quitado. Ahora vemos, ahora podemos darnos cuenta que hay cosas que nos mantienen atados, esclavizados, y el Señor nos trajo a libertad. Ahora podemos conocer la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Y la palabra del Señor dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas, absolutamente nada. No hay nada que nosotros podamos hacer con nuestra propia inteligencia humana. Tenemos que entender que nosotros tenemos capacidades limitadas. Por muy bueno que seas, por mucha experiencia que tengas, por muchos dones, por muchos talentos que tú tengas, cuando nos estamos entendiendo que tenemos que meternos dentro del propósito de Dios y la voluntad del Señor, tenemos que entender que como seres humanos tenemos un límite. Y cuando solamente nosotros nos estamos apoyando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en nuestras propias aptitudes, va a llegar el momento de nosotros vamos a encontrarnos cansados, vamos a encontrarnos sin ánimos de seguir adelante. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que toda ayuda viene de Dios.
Toda ayuda viene de Dios. Toda fortaleza viene de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante en nuestra vida cristiana proviene de Dios. Pero tenemos que reconocerlo. A veces nos creemos Superman en todas las cosas que hacemos. Inconscientemente vamos haciendo a Dios por un lado. Es que yo tengo la capacidad para hacer esto. Yo tengo la facilidad para hacer esto. Tengo el talento para hacer eso. Y cuando menos pensamos, ya hemos quitado al Señor del trono de nuestra vida y nos hemos puesto nosotros y nos exaltamos nosotros mismos. Amén. Pablo aquí nos dice en este pasaje, aunque toda ayuda viene de Dios, dice, espérense, dice. Wait a minute. Ustedes, dice, ya experimentaron un cambio milagroso. Pero deben entender que somos vasijas de barro. Somos frágiles dentro de nuestra humanidad corrupta, llena de emociones, sentimientos, reacciones y pensamientos que nos limitan a experimentar cosas mejores. Tenemos luchas diarias. Así que deben entender que para dar fruto, fruto que Dios nos pide, fruto que permanezca, debemos entender que nuestro gran poder solamente proviene de Dios y no de nosotros mismos. Como lo dije hace un momento, el hecho de que tú hayas venido a la iglesia o que tú te hayas acercado a los caminos del Señor es un buen inicio. Es un buen inicio. Pero tú no te puedes conformar con eso. El Señor desea que tú sigas creciendo y que tú sigas desarrollándote. El Señor quiere realmente enseñarte las cosas nuevas que tiene preparadas para ti. Pero para eso tú tienes que acercarte a Él. Dice la palabra que Él es la vid y que nosotros somos el pámpano. Y que cuando nosotros como pámpanos nos separamos de esa vid, entonces tendemos a acercarnos, ¿verdad? A secarnos y no podemos dar fruto. Dice la palabra del Señor, porque separados de mí, dice, nada pueden hacer. Así que tenemos que entender que como creyentes, lo único que nosotros nos queda por hacer para poder dar el fruto que permanezca, el fruto que el Señor nos pide, el fruto que el Señor nos demanda, es estar pegados a Él. Ay, pastores, que a veces es difícil. Y Pablo lo reconoce. Somos vasijas y somos frágiles. Y por eso se hace mucho más necesario y urgente que como tenemos una naturaleza nosotros frágil, como tenemos una naturaleza con tendencia al pecado, como tenemos una naturaleza con tendencia a retroceder, entre más nos acerquemos a la fuente de toda provisión, a la fuente de poder, más fortalecidos vamos a estar para poder continuar adelante. El hecho de que yo esté aquí es por la puritita gracia de Dios. Pero el hecho de que yo sea pastor no me hace mejor que tú. No me hace mejor que tú. Yo tengo las mismas luchas que tú tienes. Yo tengo las mismas batallas que tú tienes. Quizás más grandes. Pero yo tengo que entender que yo no puedo realmente librar esas batallas de una manera personal. Tengo que entender que para poder yo librar esas batallas de una manera diligente, tengo que estar cerca de la fuente que me ayuda a tomar decisiones. Tengo que estar pegado a la fuente que me mantiene fortalecido para que cuando vengan verdaderamente las luchas, cuando vengan realmente las pruebas, lo menos que me pueda zarandear esa prueba, en el Señor yo estoy fortalecido. En Jehová realmente yo tengo la cobertura que yo necesito. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso. Aunque tenemos este tesoro que el Señor nos ha dado de tener la luz ahora en nuestra vida, porque antes estábamos en tinieblas, antes no teníamos la claridad que ahora tenemos, antes estábamos extraviados, no podíamos nosotros tener la claridad en cuanto a prioridades, en lo que realmente era significativo para nuestra vida, para poder seguir avanzando, seguir creciendo. Pero la luz vino a nuestra vida. El velo fue quitado. Y ahora lo que el Señor te pide, que el velo fue quitado, es que tú seas diligente para poder ver y tomar decisiones en cuanto a lo que te conviene en tu vida personal. Amén. A mí Pablo me hace sentir bien.
Porque el apóstol Pablo, siendo quien era, él mismo dice en Romanos, dice, a veces mi cuerpo, dice, no me quiere responder. A veces los miembros de mi cuerpo quieren hacer otra cosa que mi espíritu quiere hacer. Pobre de mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice el apóstol Pablo. Tengo que todos los días crucificar mi cuerpo. Todos los días crucificar mi carne para yo poder seguir adelante dentro del propósito que Dios tiene para mí. Y eso es difícil, iglesia. Es difícil a veces, pero es necesario hacerlo porque no hay otra manera de andar en el Espíritu. No hay otra manera de ver las cosas en el Espíritu. No hay otra manera de reaccionar en el Espíritu. Porque si andamos en la carne, vamos a perecer. Si nosotros nos dirigimos conforme a los deseos de nuestra carne, vamos a morir o vamos a mantenernos estancados o vamos simplemente a conformarnos a vivir vidas sin fruto. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo te elegí a ti para que des fruto, para que produzcas, y no un fruto cualquiera, un fruto duradero, un fruto que permanezca. Porque a veces nos conformamos con frutos pasajeros, ¿verdad? Ay, qué bonito sentí, es un fruto, pero ya después, para el otro día, ya estamos igual de atolondrados como estábamos, de apagados como estábamos, de ciegos como nos encontrábamos, de adormecidos como nos encontrábamos. No, el fruto que el Señor da, un fruto espiritual, es un fruto que permanece. Que a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, está siempre vigente enfrente de ti para decir: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. El Espíritu Santo te da la claridad de que Él está contigo, te da el discernimiento de que Él está contigo para que tú sigas adelante, para que tú sigas perseverando, cueste lo que cueste. Amén. Y no estoy regañando, pónganse sonrientes por favor. No quiero que se les aguade la gallina pinta que ustedes tienen. La Biblia es muy clara, iglesia. Si nosotros leyéramos la Biblia no tendríamos necesidad de tener tanta duda y tanto extravío. Segunda de Corintios 5:17 dice que los que estamos en Cristo tenemos que realmente reflejar esos cambios, ¿verdad? El venir a la iglesia no te hace automáticamente un discípulo de Dios, del Señor. No. Es como decir, como porque entro al McDonald's ya soy hamburguesa. No. El venir a la iglesia es una buena actitud tuya, es un buen hábito, pero de ahí comienza el esfuerzo y el compromiso y el deseo continuo de seguir creciendo y anhelando ver el propósito y la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Y cuando nosotros venimos al Señor se tienen que reflejar esos cambios. Esos cambios se tienen que reflejar. Si alguno está en Cristo, dice, es una nueva criatura. Es más, la Biblia habla de esos cambios de una manera sobrenatural y de una manera milagrosa, que la Biblia lo describe como un nuevo nacimiento. No se podía describir de otra manera más que un nuevo nacimiento. Porque realmente cuando venimos al Señor, absolutamente todo cambia. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, los malos hábitos que antes teníamos, las cosas que nos mantenían truncados, las cosas que nos mantenían estancados, las cosas que nos mantenían esclavizados, todo debe de cambiar. ¿Por qué? Porque no es porque tú quieras, es el poder de Jesucristo. Es el poder de resurrección que ahora está en nosotros y que nos hace caminar y que nos hace avanzar. No es porque tú quieras manipular las cosas para que den fruto. Es precisamente la esencia divina del poder del Espíritu Santo que provoca esos cambios. No es por tu esfuerzo ni el por querer hacer las cosas. Es simplemente por la gracia de Dios, por la puritita gracia de Dios. Esa es la gracia del Señor. A veces nosotros decimos, es que es una persona tan buena, que merece ir al cielo.
Pero nosotros sabemos que hay personas buenas que no son salvas, ¿verdad? Y la Biblia nos los dice. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios que ofreció el único medio de salvación que tú y yo tenemos, para que tú y yo, si lo aceptamos y si en Él creemos, podamos tener esa vida eterna. No es por obras. Así que ni tú ni yo podemos hacer tan buenas obras que nos ganemos el cielo. Es bueno hacer buenas obras, pero eso no te da la seguridad de que tú vas a estar con el Señor. La otra cosa que yo quiero compartirte el día de hoy es que el deseo y el accionar, no sé si este es el 2 o el 3, busca hacer cambios de una manera integral. El 2, busca hacer cambios de una manera integral. Es muy común que nosotros caigamos en descuidos. El deseo de Dios es que tú y yo vivamos vidas equilibradas y saludables. Tercera de Juan 1, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, dice: querido hermano, oro para que te vaya bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. En la versión tradicional, la Reina Valera, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una vida saludable se refleja por la atención y cuidado de diferentes áreas que se refuerzan entre sí para obtener ese balance necesario. Cuando hay ciertas áreas en donde no hay atención ni cuidado y que reflejan una ausencia de Dios en ellas, vamos a vivir fuera del plan de Dios para nosotros. Somos muy dados a cometer esos errores de actuar por chispazos. Cada vez que el termómetro está al margen del rojo, donde dice peligro, algo va a explotar. O que el medidor del tanque ya dice, casi está vacío, estás caminando con la pura reserva. Entonces nosotros es cuando accionamos. Siempre reaccionamos nosotros a veces por esos chispazos de emergencia. Es ahí cuando actuamos. Y queremos que todo se solucione de la noche a la mañana. Toda una vida de descuido en muchas áreas queremos que sea arreglada. Y que Dios cumpla todo en nuestro kit de emergencias. ¿Verdad? Nuestra vida familiar saludable le interesa a Dios. Nuestra vida espiritual saludable le interesa al Señor. Nuestra salud física es importante para Él. Él nos hizo seres con esas tres necesidades. Dice la palabra del Señor que somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y el Señor le interesa que integralmente nosotros estemos saludables. Hay ocasiones en que inconscientemente nosotros descuidamos unas áreas y solamente nos enfocamos en ciertas áreas. Podemos nosotros ser muy religiosos, podemos nosotros ser muy abocados a solamente espiritualizarlo todo y decir, mientras yo esté en la iglesia 24 horas al día, mientras esté yo en la iglesia 7 días a la semana, mientras yo esté en la iglesia, y podemos volvernos cucarachas de iglesia, pero nuestra vida relacional con nuestra familia está totalmente destrozada, nuestra vida emocional con nuestros hijos está totalmente desatendida, nuestra vida matrimonial está totalmente fraccionada. Nuestra vida física, un momento dado, también está sufriendo de ciertos abusos, de ciertos desbalances. Entonces nosotros vamos a pagar las consecuencias o vamos a sufrir las consecuencias de esos descuidos. Aquí dice en ese pasaje que leímos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tú haces, en todas las cosas que tú emprendes, pero también dice, así como prospera tu alma.
Y cuando estamos hablando de alma, estamos hablando de emociones, de sentimientos, de cosas que realmente se activan de una manera relacional. Y tenemos que entender, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, esta silla. Vamos a suponer que esta silla tuviera espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros solamente queremos atender una parte de esto, que es lo que mantiene nuestra estabilidad en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. Es lo que mantiene realmente nuestra solidez como hijos de Dios. Pero solamente nos enfocamos en el espíritu, estar alimentando nuestro espíritu, estar siempre acá en el activo en el espíritu, estar acá. Y a veces son cosas que nosotros inventamos con respecto a prácticas. Hemos hecho una liturgia, un cúmulo cierto de ciertos leyes, ciertas cosas que nos hacen sentir bien y que queremos que esto de alguna manera supla también las otras necesidades. No podemos nosotros llenar necesidades emocionales o una salud emocional con situaciones espirituales, porque tenemos que acomodar todo donde debe de acomodar. A veces nuestra situación emocional se va a sanar cuando nosotros aprendamos a pedir perdón a aquellos a los cuales necesitamos pedirles perdón. A veces nuestra situación emocional se va a sanar cuando nosotros aprendamos a vivir en armonía con las personas que necesitamos vivir en armonía. A veces nuestra situación emocional se va a sanar cuando nosotros aprendamos también a dedicarles tiempo de calidad a nuestros hijos y nuestra familia. Pero a veces como creyentes se nos hace una pérdida de tiempo invertir tiempo en nuestro matrimonio, invertir tiempo en nuestra familia, invertir tiempo con nuestros hijos. Inconscientemente de repente podemos tener hijos frustrados. ¿Por qué? Porque el ministerio, porque la iglesia les absorbió todo el tiempo a sus padres y nunca sus padres tuvieron tiempo para ellos. La vida integral es lo saludable que el Señor nos pide. Vivir en un desbalance, tarde que temprano, nos va a afectar y vamos a ver reacciones y consecuencias en nuestra vida. Y a final de cuentas, eso nos trunca el desarrollo correcto de todo lo que nosotros hacemos. ¿Se imaginan ustedes que yo subiera a este lugar a predicarles después de haberme agarrado el chongo con mi esposa, después de haber tenido fricción con ella? Estoy enemistado con mis hijos, estoy enemistado con mi yerno, no lo puedo ver ni en pintura. Estoy enemistado con medio mundo, estoy enemistado con algunas personas que me hacen la vida posible acá. ¿Se imaginan ustedes que yo retuviera eso? Lo único que yo les pudiera compartir en este lugar serían mensajes llenos de amargura, de resentimiento, de rencor, de frustración. Y a final de cuentas no solamente me está afectando a mí, sino que también les está afectando a ustedes y no se está cumpliendo el propósito de Dios. Por eso es que yo les he dicho, por sobre toda cosa guardada tenemos que cuidar nuestro corazón. Y cuando estamos hablando de salud emocional, estamos cuidando nuestro corazón de que no almacene ninguna raíz de amargura contra nadie, porque el Señor nos ha llamado a vivir de una manera saludable con todos. Amén. Así que nos conviene, iglesia, cuando estamos hablando de hacer cambios, tenemos que hacerlo de una manera integral. Pero para hacerlo de una manera integral, tú tienes que actuar de una manera sabia. Y en el balance que tú tienes, darte cuenta cuáles son las áreas que tú no le has entregado al Señor y que necesitas que el Señor tome el control. En mi área espiritual yo tengo 10. Soy muy diligente en eso. Pero en mi área emocional y mis relaciones con mi familia, estoy out. En mi cuidado personal de mi cuerpo, estoy out. Somos seres tricótomos: espíritu, alma y cuerpo. Y el ingeniero así nos hizo, así nos creó, así nos diseñó.
Nosotros no nos diseñamos a nosotros mismos. Él nos diseñó con esas necesidades. Necesidades de relaciones emocionales saludables. Necesidades de también vivir físicamente saludable. Necesidades también de vivir vidas espirituales sólidas. Hay personas que en la búsqueda de vivir vidas, se puede decir, desarrolladas personalmente, humanamente, descuidan su área espiritual. Y tienen vacíos espirituales toda su vida. Y llega el momento donde esos vacíos tienen sus consecuencias. Pueden tener dinero, pueden sentirse realizados, pueden tener títulos. Pero a final de cuentas, la necesidad que ese ingeniero nos puso de buscarlo a Él, solo a Él, para llenarnos espiritualmente, va a ser reacción. Va a ser reacción. Señor, es que he vivido bien, Señor, es que no he hecho cosas malas, Señor, es que yo he sido bueno, Señor, es que yo he sido muy íntegro, Señor, es que yo les he enseñado a mis hijos mucha moral, yo les he enseñado a mis hijos mucha educación, sí, pero falto yo, dice el Señor, falto yo, y separados de mí, nada pueden hacer, y yo los diseñé de esa manera, dice el Señor. Para que cuando ustedes tengan necesidad de que se embone esa parte donde hay un vacío, vengan a mí y reconozcan que yo soy el único que puede suplirla. Amén. El último punto, ya para que se vayan al buffet. No busquemos responsables. No busquemos responsables de las cosas que estamos pasando ahorita. La mayoría de los conflictos y las crisis que nosotros pasamos o atravesamos es por nuestra propia negligencia, es por nuestros propios descuidos. No busquemos responsables. Las malas decisiones que nosotros hemos hecho tarde que temprano van a tener sus consecuencias. Porque dice la palabra del Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, así que tarde que temprano se pagan consecuencias de las malas decisiones y el querer hacer las cosas a nuestra manera. El deseo y el accionar es lo que produce un cambio. Con esto termino. Yo puedo tener la mejor intención, el mejor deseo para todo lo que yo quiero hacer, pero mientras no salga solamente de eso, nada va a suceder. Cuando inician todos los años, la mayoría de las veces pasamos por un gym y vemos sus promociones y las imágenes de cuerpos atléticos. E inspirados por eso, a veces pagamos la membresía por un año. Y solamente vamos 1 o 2 veces y ya después el resto del año no vamos. Tuvimos un buen deseo. Fuimos inspirados por una buena inquietud. Pero al final de cuentas, la falta de acción no nos deja ver resultados. Seguimos con la pancita de los tamales del año pasado. Yo lo digo por mí, no lo digo por ustedes, ¿no? Yo sé que ustedes son atléticos. Nada nos hace ver resultados si solamente se convierte en una emoción. ¿Cuántas veces vemos personas de que, ay, es que yo deseo que el Señor me bendiga en esta área? Es que yo quisiera ver resultados en esta área. Y es una cantaleta de estar escuchando todo el tiempo. Es que yo quisiera. Y ya vamos y lo vimos y ya hasta nos dan ganas de llorar juntamente con las personas. Podemos pasarnos la vida, iglesia, solamente teniendo buenas intenciones y buenos deseos. Pero si no accionamos para ver un cambio, nada va a suceder. Tú tienes que romper con ese ciclo vicioso. Tú tienes que romper con ese ciclo de mal hábito que te está manteniendo estancado o estancada. Pero esa es una decisión personal. No es una decisión del pastor, no es una decisión de tu esposo, de tu esposa. Es una decisión tuya personal de que tú estés cansado o cansada de ver lo mismo todo el tiempo.
Que tú te sientas cansado y cansada de no ver fruto y no ver resultados. Pero tú tienes que romper esa inercia. A veces tenemos todas las herramientas para ver buenos resultados. Podemos tener una buena semilla, una buena tierra, suficientes recursos, agua, sol, fertilizante, pero somos negligentes para alinearnos a los procesos establecidos para ver un buen fruto. El Señor te dice: toma la semilla, plántala. Y una vez que la plantes, tú tienes que aguantar el proceso de estar al pendiente, de estar regándola, de estar poniéndole fertilizante. Ese es el proceso. Pero a veces no queremos pagar ese proceso. A veces queremos ver el fruto sin ver ese proceso. Pero el Señor ya ha establecido una fórmula, una manera de ver resultados, una manera de poder ver frutos. Y nosotros tenemos que alinearnos a los procesos establecidos por Dios. Y hay muchas veces que nosotros tenemos que romper con ciclos viciosos para meternos en una disciplina que sí nos va a dirigir y nos va a llevar a ver el fruto que estamos esperando de parte de Dios. Ay, es que si dejo de hacer eso, me voy a aburrir. Si dejo de ver 3 horas el Facebook, ¿qué voy a ver? Hablando de Facebook, no me quería meter, pero yo creo que el Espíritu Santo me dirigió a eso. Estamos en una generación tan dependiente de las redes sociales. Y no solamente esta generación, ya también invadió a los adultos. Hay una adicción por las redes sociales y por las cuestiones de la tecnología. Los niños ahora a los 5 o 6 años quieren un celular. Ya no te piden una muñeca de trapo como te la pedían antes. No, quiero un celular, quiero una tableta. Pero está en nosotros ser diligentes y no seguir haciendo adictos a esta generación, a las redes sociales, que muchas veces lo único que está haciendo es embrutecer la mente de la gente. ¿Saben ustedes que la adrenalina que produce el cerebro, que hace a las personas adictas al juego, adictas a la pornografía, adictas a otro tipo de drogas, es la misma adrenalina que el cerebro produce cuando las personas se hacen adictas a las cuestiones tecnológicas? Crea una adicción. Te voy a decir cómo vas a poder identificar tu adicción a las redes sociales. Si cuando te levantas lo primero que agarras es el celular, si cuando pones un post estás al pendiente para ver cuántas personas le dieron like, y si fulanita de tal no le dio like, es porque dices: ay, ¿qué tendrá contra mí? No le puso like al comentario que puse. Nos sentimos mal por eso. Nos sentimos mal. No me está poniendo atención, no vio lo que yo puse. Hay una falta de comunicación con la gente. En mis tiempos, cuando nosotros le decíamos: quiero hablar con fulanito de tal y con fulanito de tal, hablábamos con fulanito de tal y fulanito de tal, de una manera personal, ¿verdad? Ahora no, ahora si quiero hablar con fulanito de tal, tiene que ser por texto. Tengo que mandarle un WhatsApp, tengo que mandarle un mensaje oculto, un messenger, porque no hay tiempo para hablar cara a cara con las personas. Tenemos una vida demasiado ocupada que no hay tiempo para interactuar con la gente. Lo que realmente los aparatos tecnológicos deberían de funcionar para acercarnos y tener contacto con la gente, al contrario, nos están incomunicando con la gente. A veces con la misma familia. La misma familia, está el papá en un cuarto, el hijo en otro cuarto, y en lugar de ir a hablar con nuestros hijos: ¿cómo estás, hijo? En la misma casa. Pero está en nosotros romper esos hábitos. Está en nosotros hacerlo. Porque estamos nosotros condescendiendo a una generación donde definitivamente la dependencia con esas redes sociales lo están apartando y alejando también de buscar a Dios. Ya no hay tiempo para orar. Ya no hay tiempo para tener convivencia familiar. Ya no hay tiempo para tener otro tipo de prácticas saludables.
Ya no hay tiempo para eso. Yo estaba leyendo el día de ayer que Steve Jobs, el creador de todos estos cochineros, iba a decir, yo tengo uno. El creador de todo esto, en su casa le prohibió a su esposa tener celulares para sus hijos, tener iPods para sus hijos. Yo no quiero que mis hijos se hagan adictos a eso. Quiero que mis hijos lean. Quiero que mis hijos sean cultos, que les guste la historia, el arte, la literatura. Lo mismo el creador del Facebook. Su esposa es asiática y dice que ponen libros por toda su casa, pero prohíben celulares y cualquier cosa tecnológica. Pero está en nosotros, iglesia, está en nosotros como familia, como padres, cuidar la viña que el Señor nos ha dado. Hay cosas que se han convertido en ciclos viciosos. Hay cosas. Hoy más que nunca, más que en otros tiempos, hay por todos lados influencias que nos están sirviendo como agentes de interrupción para que nosotros podamos ver el propósito de Dios. Hoy más que nunca hay allá afuera ese tipo de agentes que nuestros hijos, nuestros jóvenes están teniendo y que los están distanciando o están distorsionando la información que aquí como iglesia nosotros le estamos dando. Por eso es que es tan importante que ustedes no le dejen ese papel o esa responsabilidad solamente a los maestros de aquí de nuestra iglesia, solamente a los pastores de esta iglesia, solamente a los líderes de nuestra iglesia. No le deje esa responsabilidad. Hay una gran responsabilidad nuestra en nuestra casa. Pero para eso nuestros hijos tienen que ver en nosotros que en nosotros la luz brilla. La luz brilla. Que tenemos entendimiento, que nuestra mente está renovada, que tenemos realmente nosotros la claridad en cuanto a nuestras prioridades. Y cuando nuestros hijos ven en nosotros el reflejo correcto, ellos van a dirigirse en los pasos correctos. Amén. Voy a pedir que por favor pase el grupo de alabanza. Yo no sé lo que Dios ya te dio en tu corazón, que ha plasmado como una visión de Él para ti. Pero es tu responsabilidad de que o eso muera o siga adelante. Tú no puedes esperar a tener todas las cosas que tú necesitas para accionar. Pastor, es que yo voy a comenzar a hacer las cosas hasta que yo tenga todo lo que necesito para continuar adelante. Hemos escuchado eso muchas veces. A veces nosotros vamos a tener que accionar por fe. Y el Señor te pide muchas veces que acciones por fe. Mire lo que dice Efesios 2:10, Nueva Versión Internacional. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Eso te debería dar la claridad de que el Señor nos ha hecho para hacer cosas buenas, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El único, déjame decirte eso y con esto termino, el único que sabe realmente en qué termina la película es Dios. Y Él es el que te dice: esfuérzate y sé valiente, porque al final tú vas a tener y lograr tu propósito. Porque yo ya vi en qué termina la película y te va bien. Te va bien. Pero está en tus manos creer de que yo te he hecho, yo te he criado para que tú puedas hacer todas las cosas en mi nombre. Pero a veces nosotros estamos ahí medio acalambrados. No queremos dar pasos. Queremos toda la película completa. Porque queremos caminar de una manera segura, de una manera como doy pasos, pero si tengo una seguridad de cómo me va a ir. No, hay veces que vas a tener que caminar aun cuando tú no tengas esa seguridad. Si tú ves lo que dice Hebreos con respecto a qué es la fe, es la convicción de lo que no podemos ver, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ves. No,
de lo que no puedes ver. Esa es la fe. Esa es la fe. Y a veces el Señor te va a decir: acciona, acciona, acciona. Tienes todos los recursos, tienes toda la formación que yo ya te di, tienes absolutamente las experiencias, tienes todo. Te falta accionar, te falta accionar. Y a veces nosotros queremos accionar cuando nosotros querramos. Hay un pasaje que se encuentra en Éxodo, creo, donde el Señor ya había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo había llevado hacia el desierto, y a punto el pueblo de pasar el Mar Rojo, donde el Señor se iba a manifestar de una manera gloriosa. Ahí todavía Moisés le está clamando al Señor y le está diciendo: Señor, te pido, Padre Celestial. Y comienza Moisés, yo creo que estaba un poco nervioso, porque aunque el Señor le había dicho que iba a pasar por el Mar Rojo en seco, Moisés todavía quería quizás un poquito más de confirmación o un poquito más de claridad, y le estaba quizás un poco nervioso, y le sigue diciendo al Señor: Señor, te pido. Y el Señor lo para en seco a Moisés y le dice: Moisés, deja de estar clamando, deja de estar pidiendo, es tiempo de accionar. Y le dijo: dile a todo el pueblo que avance ya, Moisés. Porque a veces nosotros nos mantenemos estancados y no queremos accionar hasta que tengamos una claridad de las cosas. El estar preparados, iglesia, y no accionar trae frustración, porque no estamos cumpliendo tampoco para el fruto que el Señor nos ha diseñado. Paul, yo lo conozco desde que llegué aquí hace 10 años. Y me tocó venir cuando él estaba quizás antes de que entrara a la carrera. De hecho, íbamos a la facultad de arquitectura, porque Paul vivía más ahí en la facultad de arquitectura que en su casa. Si queríamos ver a Paul, teníamos que ir a verlo ahí. Ahí tenía un sleeping, ahí tenía cobijas, tenía todo. En los trabajos finales se la pasaba ahí tres noches en vela. Y lo único que nos pedía Paul era que le lleváramos Monsters ahí. No es cierto. Pero se imaginan ustedes los años de elementary, los años de middle school, los años de la high school, los años de la universidad, para darle el título ya como arquitecto, para que no ejerciera, para que no estuviera activo. Sería un tiempo de pérdida, sería un tiempo realmente sin ningún propósito. Pero ahora lo que lo ayuda a Paul realmente es que está sirviendo para lo que él estudió, está activo para lo que él se preparó. De una manera personal estamos hablando, de una manera profesional. Nuestra vida cristiana, muchas veces nosotros tenemos demasiada formación, ya estamos demasiado habilitados, pero nos encontramos sin ver frutos, sin ver productividad, porque no ponemos en práctica para lo que el Señor nos ha habilitado. Las habilidades no vienen de nosotros, no vienen de nosotros, vienen de Dios. Él es el que capacita, Él es el que faculta, Él es el que da dones, Él es el que da ministerios, Él es el que da talentos. Así que por muchos años Él ya nos ha preparado para las buenas obras. Pero depende de ti y de mí comenzar ya a ponerlas en práctica. De lo contrario, vas a seguir viendo tu vida con esos saldos sin fruto. Vas a seguir viendo tu vida con esos saldos sin productividad. Vas a seguir viendo tu vida sin ver realmente los propósitos realizados.